a Jesucristo. Dele la mano a su hermano y dígale: necesitamos este mover. O dígale: necesitamos un avivamiento. Puede sentarse. Oiga bien, solamente le pido, y no es para mí, que usted esté en comunión con Dios, número uno, y que usted adore a Dios. Yo tuve una gran batalla, quizás la digo ahorita, quizás la cojo personal, porque hay cosas que otras personas no pueden escuchar. Porque si uno cuenta muchas cosas, hay gente que tienen que dormir con la luz prendida, como hice yo ahorita después de eso. ¡Su nombre! Pero Dios es bueno. Amén. Mira, esta palabra, el apóstol Pedro, que Dios usa de manera extraordinaria juntamente a los otros discípulos que luego se constituyeron en apóstoles en la era cristiana o en el origen de la poderosa iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia se originó en Hechos de los Apóstoles, y también entre ellos Hechos habla de la vida del apóstol Pablo. Ahí comienza el hombre que es, amado hermano, escritor, y recibe la inspiración de Dios y escribe 13 libros importantes en el Nuevo Testamento de los 27 que hay. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Aleluya! Pero Hechos de los Apóstoles marca una historia bien importante, porque cuando viene la venida del Espíritu Santo, Jesucristo dijo en el colmo de su ministerio que se iba, pero que no iba a dejarnos huérfanos. Y acuérdase usted, amado hermano, que nosotros siempre hemos creído en una Trinidad, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en el Dios Espíritu. Aquí no somos Jesus only. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Y nosotros entendemos que ha habido épocas que se han manifestado individualmente los tres, pero los tres son uno. En la antigüedad y en el Antiguo Testamento, nuestros antepasados en aquella época conocieron a Jehová manifestarse, Jehová el varón de guerra. Pero aunque Jehová Dios se manifestaba, dice la Biblia en Génesis que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto alaban a Dios? Y en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo no moraba sobre el hombre, usted sabe que a los profetas, a los hombres de Dios, los llenaba y los usaba. Y los profetas, cuando venía esa unción, tenían que decir: así dice Jehová. Y un profeta, todos sentían esa unción para hablar, pero un profeta habla y dice, cuando no quería hablar en el nombre de Jehová, Jeremías dice que no obstante sentía un fuego que por dentro lo quemaba y lo seducía, hasta en su hueso lo sentía. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y usted sabe también, los que leen y los que estudian, que en el Antiguo Testamento, aunque no era el tiempo del maestro estar en la tierra, ¿cuánto alaban a Dios? Él se manifestaba en una teofanía como el ángel de Jehová, y se le apareció a profetas y a hombres de Dios. Es más, Moisés lo vio, que el ángel de Jehová se paseaba en la salsa al día, que no, en la salsa caldía, y no se consumía allá en el Oré. Y ahí también Jehová Dios le habló a través del fuego. ¿Qué quiero hablar? Que la manifestación de los tres siempre han estado, pero el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Hecho de los Apóstoles, vino la promesa del Espíritu Santo conforme lo dijo Jesucristo: me voy, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Este nos va a guiar a toda verdad y toda justicia, el paracleto, la fuerza. Nosotros, amado hermano, tenemos en nuestra vida un privilegio. Usted que alabe a Dios, y usted que un día fue lavado por la sangre del Cordero, usted sabe cuál es el privilegio que usted tiene: que usted es portador de la tercera persona de la Trinidad. Dentro de usted tiene, amado hermano, dinamita, usted tiene poder, usted tiene Espíritu Santo y fuego. A su nombre, a su nombre. Mi alma alaba a Dios. Y quiero decirle que fue bien importante esta presencia del Espíritu Santo en aquellos hombres de Dios,
Porque los discípulos, mientras andaban con Cristo en el ministerio, ellos estaban como cogiendo una enseñanza y tenían características no muy buenas algunos de ellos. Pero una vez había venido el Espíritu Santo en el aposento alto y habían sobre 120, entre ellos María. Ellos fueron transformados, porque se supone que cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, ese hombre sea diferente. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Y fueron diferentes. Y aquí Pedro, en sus conversiones, las primeras dos, en la primera ganó 3,000 almas, que fue esta, y en la segunda ganó 5,000. Y Pedro era tan violento en la unción que tenía una autoridad del cielo, que cuando este hombre pasaba, por lo menos esperaban que la sombra sanara en el nombre de Jesús alguna gente y libertara a algunos. Tanto así que los traían de otras aldeas y lugares para que fueran sanos o libertados. Estos crecían en número, estos tenían las cosas en común, y estos, amado hermano, tenían autoridad para reprender demonios, para sanar enfermos. Tenían una autoridad poderosa, extraordinaria, que no se queda en Hechos, que no se queda en el ministerio de Pablo, sino que sigue vigente en este siglo XXI, en el año 2018. Aunque hay iglesias en un descenso, aunque hay iglesias en apostasía, aunque ha acrecentado el liberalismo y el libertinaje, aunque hay guerra, aunque hay naciones en guerra, aunque hay matanza, aunque hay hambre, aunque hay una amenaza mundial, todavía el Espíritu Santo se mueve. Se mueve. Aunque hay frialdad, aunque hay tibieza, aunque hay gente que tiene el nombre de que viven, pero están muertos, el Espíritu Santo se mueve en el 2018. ¿Dónde se mueve? Aquí se mueve. En este altar se mueve. A la mano izquierda se mueve. Hay mujeres ahí, hay hombres ahí que tienen poder. Poder de Dios. Mi alma te adora. Toca a alguien y dile: no te apagues, por favor, dile: no te apagues. Ahora bien, el apóstol Pedro está confirmando una palabra profética que dice el profeta Joel. De entre los 12 profetas menores, Joel es el segundo, luego le sigue Abdías. Y Joel es un libro de 4 capítulos, corto, pero marca una época importante. Joel profetiza, amado hermano, el juicio de las langostas. Ustedes saben, los que han leído Biblia, Joel habla sobre eso. Joel también, al igual que Jeremías, habla de la cautividad o de la invasión, que ayer hablamos de los caldeos o babilonios. También Joel habla de la justicia de Dios, y también Joel habla de estos postreros días. El apóstol Pedro, para su época, vio como cumplimiento aquella palabra profética que trascendió a través de los tiempos. Estaba escrito en el rollo. Cuando alaban a Dios. Y pasaron cientos de años, sobre unos 700, 800 años, cientos de años, y la palabra ellos la vieron cumplida. Pero nosotros estamos esperando algo mayor en este tiempo, que es un avivamiento. Un avivamiento es un mover de Dios. Un avivamiento paraliza, un avivamiento crea convención de alma, redarguye el hombre de pecado. Un avivamiento se ven las señales, los prodigios, el poder de Dios manifestado en los hombres. Donde hay avivamiento es posible que los demonios no puedan estar, porque los demonios no soportan a un hombre, a una mujer con la autoridad del Espíritu Santo. Yo veo esta gente más encendida que el martes, va. ¡Aleluya! Y con la guerra que yo tuve ahorita, gloria sea el Señor. Alabado sea Dios. Hay un mover de Dios en este lugar. A mí no me interesa lo que diga el que quiera criticar y el que quiera hablar. ¡Aleluya!
que se metan aquí para que vean lo que se siente. Ahora, cuando esto se mueve, hay una guerra que provoca, toca a alguien y dile una gloria mayor. Ay, ay, ay. Ayer hablábamos de la gran invasión de los babilonios y el cautiverio del pueblo de Israel. Ayer hablábamos y hoy mencionamos otra vez y reiteramos que eran 70 años de cautividad. Habían profetas en esa época y entre ellos Habacuc. Habacuc en su época veía un asedio de los babilonios, los caldeos, y veía un pueblo de Israel oprimido, y veía que los malos prosperaban, y veía que los injustos prosperaban, y parecía él, o entendía él en su turbación o en su frustración, entendía él que Dios se estaba tapando los ojos para no ver el agravio. Entendía él que Dios no estaba haciendo justicia. Una vez Dios se le revela a Habacuc. Dios le dice a Habacuc: escribe la visión en tabla para que corra el que leyere en ella, aunque tardara por un poquito, aleluya, un poquito más vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, y dice: mas el justo vivirá por la fe. Y Dios comienza a hablar con el hombre, porque sabe una cosa: en este tiempo escasea la gente de revelación, la gente que Dios le revela a los profetas, pero todavía hay 2 o 3 que se esconden y dicen: Dios mío, siento gloria. Todavía hay gente que Dios le está revelando, y Habacuc en esa crisis Dios lo separa y le revela. Entonces Dios le muestra los ayes contra los injustos. Y un hombre que cuando usted comienza a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 hay una contendencia, una queja. El hombre comenzó a cambiar la queja por una oración de gratitud y declarando el poderío de Dios. En el capítulo 3 el hombre comenzó a cambiar su mentalidad y su estado de ánimo y su oración. Entonces ya no era queja, ya no era, amado hermano, con tendencia. Ahora él decía: en medio de los tiempos, aviva tu obra. Yo no sé cuánto me entienden aquí, pero sabes que hay anuncios, hay noticias de ataques eminentes, ataques terrorísticos. Las escuelas de Estados Unidos están en una tendencia. Nuestras naciones, amado hermano, están viviendo una decadencia. Tenemos el mover de apostasía más grande sobre Estados Unidos y tenemos la moral en decadencia como nunca antes. Pero el pueblo que le sirve a Dios en medio de esto tiene que ponerse en pie y decir: Padre, aviva mi casa, aviva mi iglesia, aviva mi barrio, aviva. Yo no sé, pero esta gente tiene ánimo de alabar a Dios. No se puede negar, y es con eminencia el cumplimiento profético bíblico. Pero usted, que es la iglesia, usted ha fundado su casa sobre la roca. Usted no tiene por qué temer. Usted lo que tiene que hacer, amado hermano, es guardarse aún más. Apocalipsis 22 dice que el que esté sucio se ensucie más, pero el que esté santo se santifique más. Es la hora de separarse. Yo le voy a decir una cosa: Dios se le está revelando a los pastores, se le está revelando a los ungidos en este tiempo, porque Dios tiene atalayas y profetas para este tiempo. Gentes que no venden el mensaje, gentes que se guardan para Dios, gentes que le dicen el día de la apostasía: en mi iglesia no, en mi casa. Siento a Dios, míralo ahí, mira cómo Saba, una balaba, Saba,
Gloria a Dios. Te adoramos, Jehová. Yo veo gente aquí bajo una unción poderosa. Yo Santo. veo gente aquí bajo una gloria tremenda. Yo le voy a decir lo que el Espíritu Santo me está revelando. Hay un aceite cayendo del cielo. Y hay mujeres ahí que no podían alabar con batallas mentales y gente con guerras espirituales. Pero van a alabar a Dios porque Dios está separando a sus ungidos. Dios ha separado a esta iglesia y ha unido a esta iglesia. Y los demonios están acuartelados. Y le voy a decir una cosa, lo que ahorita yo sentía y me visitó son demonios de brujería, demonios de santería que me visitaron, que no, aleluya, que odian esta iglesia, pero esta iglesia está unida. ¡Ay, Dios mío, mira la gloria! ¡Ahí está! Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me dice, vienen disfrazados, entran pero no pueden, quieren pero no avanzan. Se metió la gloria y se metió. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aleluya. ¡Se va los demonios y los planes del diablo! Gloria a Dios. Y no hay uno, hay unos cuantos altares levantados. Y yo le voy a decir, porque el diablo hoy va a ser desenmascarado. Hay un altar que le ponen hielo para que la iglesia se enfríe. ¿Cuánto alaban a Dios? Para que los demás dejen de alabar. Pero aquí no, aquí hay fuego. Vamos a meterle fuego a ese altar. Vamos a meterle. ¡Ay, Dios mío, qué gloria! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Sí! Y vienen disfrazados por el Espíritu Santo.
Pueden sentarse, voy a hablar unos 10 minutos para terminar. Santo eres. Estoy sentido aquí. Santo eres, Jehová. Eres santo. Eres santo. ¿Cómo? Eres santo. ¡Avivamiento! ¡Avivamiento! ¡Queremos avivamiento! Aleluya. Hay gente llorando. Hay gente ahí siendo tocado por el poder de Dios. Aleluya. Hay gente ahí que son libres. Hay un toque divino del Espíritu Santo en esta noche. Mi alma te adora, Jehová, porque tú eres santo, Dios. Oiga esta mano. Santo eres, Jehová. Gloria a Dios. Habacuc Gloria a Dios. no profetizó, sino que declaró: Amén. Santo. aviva tu obra en medio de los tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado. Comenzó a orar por ahí. Te Su adoramos, gloria Jehová. cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz. ¡Aleluya! Gloria, Rayos brillantes salían. gloria a Dios. Aleluya. En la época en que surgió el ministerio de Cristo hubo un cambio, algo diferente, hubo un mover de Dios a través de su Hijo amado. Los apóstoles en su época vivieron un avivamiento. Y mientras la iglesia fue creciendo a través de los tiempos, Dios siempre ha levantado hombres, no solamente en el tiempo bíblico, sino que en cada época y en cada historia Dios tiene un hombre. Mira, amado hermano, en el año 1731 un hombre nacido en Boston, Massachusetts, estado vecino, y parte juntamente con este estado y unos cuantos forman la Nueva Inglaterra, el New England. Este hombre comenzó a impactar no solamente a Boston con un mensaje, sino también a Connecticut. Gloria a Dios. En el año 1738 trae una palabra que también hay un libro que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado o enojado. Este hombre, su nombre es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, para esa época y en ese siglo, fue un hombre importante y reconocido en la historia hasta hoy. Un filósofo, un pastor y un predicador que Dios a través de él para aquel entonces trajo un avivamiento. De la misma manera, en Inglaterra, allá que Jonathan Edwards lo contactó también para ese mismo tiempo, en 1738, y este se llama George Whitefield. Este hombre predicador, Dios lo comienza a usar de una manera extraordinaria. Escuche bien, pero en ese siglo del 1700, Dios levantó hombres con un avivamiento tremendo. También en Inglaterra, para esa misma época, Dios comenzó a usar, en medio de una mortandad y una frialdad dentro de la iglesia de ese entonces, Dios comienza a usar al evangelista John Wesley, que juntamente a su hermano, con su hermano Charles Wesley, comenzaron a predicar. Pero se habla de John Wesley como un hombre que movía las masas y como un hombre que proclamó un avivamiento, porque la iglesia, parece a la iglesia de la actualidad, estaba muy fría, y el hombre lo que hizo fue que antes de salir afuera y predicar a las masas, el hombre se preocupó por el estado espiritual que había en la iglesia,
Y el hombre comenzó a hacer cultos evangelísticos dentro de la iglesia para que primero hubiera un despertar adentro para salir luego afuera con esa autoridad y ese poder. Marca una historia John Wesley y también Martín Lutero en su época, casi para el mismo tiempo, años atrás. También marca una historia. Ahora vamos un poco más adelante. En el año 1905, un moreno afroamericano llamado William J. Seymour, en el 1905 fue al estado de Texas en Houston, cogió seminarios, se educó, y para ese año, un poquito más adelante, comenzando, amado hermano, en 1910 por ahí, en esos años, comenzó a hacer cultos de fuego en Los Ángeles, California, en la calle Azusa. Usted sabe que revivió William Seymour. Él comenzó a proclamar y a revivir los cultos pentecostales. ¡Aleluya! Hubo una manifestación tan tremenda. Y ahí también en la historia viene Puerto Rico, porque William Seymour en el año 1912, él va y arriba ya a Hawái, donde allí le predica a Juan Luis Lugo, amado hermano, y allí recibe el poder del Espíritu Santo. Le predica a su familia, a su madre, y luego hombre va a su tierra natal, Puerto Rico, y al pueblo en el sur, en Ponce, donde era la cuna de la santería, y donde había, amado hermano, el alcoholismo y la santería rampante. Pero debajo de los árboles comienza a hacer cultos de fuego, y allí se constituye la primera iglesia de Dios pentecostal, que hoy está allí como reliquia. Y allí hombre impacta con un avivamiento a Puerto Rico, comenzando por Ponce, y de ahí un misionero de apellido Sinestre, 2 años después, va, aleluya, gloria sea el Señor, a República Dominicana. Y allí en República Dominicana hasta hoy están celebrando 100 años de Pentecostés, y nosotros en Puerto Rico 102 años de Pentecostés. Y el primer misionero que fue a llevar el mensaje y el mover de Dios a nuestra isla, nuestra república hermana, República Dominicana, fue un puertorriqueño. Y sabe una cosa, de ahí, por eso es que en Puerto Rico Dios escogió nuestro país de Puerto Rico, en el Caribe, una isla 100 por 35, casi redondeando 4 millones de habitantes, porque de allí han llevado y han levantado concilios y movimientos a través de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. ¿Cuánto alaba a Dios? Pero déjame decirte una cosa, amado hermano. Hay un avance de Dios en este tiempo, y le voy a decir una cosa. Ahora en Puerto Rico, que estamos en una decadencia, pues estamos viendo el producto de ese Pentecostés, porque en Centroamérica, Suramérica, hay un avivamiento como nunca antes. Dale un aplauso a Dios por eso. Nuestros hermanos allá están viendo algo mayor que muchos de nosotros, por la hambre a Dios y por, amado hermano, la fe que tienen para adorar a Dios. Ahora bien, a través de los tiempos han habido hombres que han impactado, y entonces la historia, nosotros conocemos que mientras hay una nación que tenga a Dios vigente y el poder del Espíritu Santo, hay cambio. Eso fue lo que le pasó a Puerto Rico, que cuando Puerto Rico le abrió las puertas al Evangelio y al mover de Pentecostés, hubieron, amado hermano, mucha gente impactada, de tal manera que fue creciendo a través de los años el poder del Evangelio, y hombres que impactaron el mundo entero a través del Evangelio, que cuando venían los huracanes y venían los fenómenos atmosféricos a azotarnos por un pueblo que sabía adorar a Dios, Dios los desviaba. Dios me había dado una visión hace años atrás. Vi ángeles en los 4 puntos colinas del país, y vi cómo se debilitaba el pueblo espiritual
espiritual o eclesiástico, y vi como entonces, amado hermano, las murallas se estaban debilitando, y aquí hemos tenido grandes contrastes, hemos tenido grandes batallas, porque cuando un pueblo se debilita, cuando un pueblo deja los principios, entonces el juicio de Dios entra. Pero nosotros vamos a declarar en el nombre de Jesús un avivamiento, aunque sea menester antes de esto un sacudimiento. ¡Gloria a Dios! Cuando usted va a la historia de los 40 y pico más presidentes de Estados Unidos, usted ve en el año 1770 el primer presidente llamado George Washington, aunque la historia habla que era un masón, de los masones, pero vemos un hombre que antes de presentársele al pueblo tenía que orar, tenía que leer la Biblia. Pero el quinto presidente para el 1880 fue el hombre que tiene la figura de él en la misma Casa Blanca, donde hoy han sacado los mandamientos y estatutos. Allí está la estatua conmemorando a este hombre. Y cuando uno va a la historia de lo que era Abraham Lincoln, uno está viendo un hombre hijo de Bautista y un hombre que tenía por prioridad la Biblia, y su libro predilecto era la Biblia. Y este hombre marcó la historia como un presidente que nunca se ha olvidado, porque le dio la prioridad primero a Dios. Un aplauso a Dios ahora. La Biblia dice en los Salmos que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Y ayer mencionamos el otro versículo de los Salmos que dice: bienaventurada o dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. ¡Gloria a Dios! Toca y dile: hay que volver. Hay que volver. Ahora, cuando comenzó el avance para el 1900, en ese siglo que se marca una historia y es la antesala al siglo XXI, el milenio, donde estamos viendo los grandes acontecimientos proféticos cumplirse al pie y a la letra. Cuando comenzó el 1900, vemos después, como para el 1960, la decadencia de Estados Unidos a nivel moral. ¿Por qué? Porque comenzó con lo siguiente: aunque habían líderes políticos, y no es que me meta en la política, amado hermano, pero para uno hablar hay que hablar de historia, porque en el tiempo de Israel, los reyes que hoy en la actualidad se comparan como políticos, eran los reyes en la monarquía, y cuando los reyes sacaban a Dios venía juicio. Y cuando los reyes o los políticos o los presidentes o gobernantes de república y naciones sacan a Dios y se levantan contra la iglesia, vemos un juicio eminente. Amén. Aleluya. Porque hay una escasez de Dios, hay una lejanía a Dios, y donde se aleja un pueblo de Dios, lamentablemente el dedo de Jehová señala ese lugar. Pero en Maryland, una mujer trabajadora social en el año 1960, llamada Marilyn Murray O'Hare, esta mujer era ateísta y tenía una buena profesión, pero era ateísta. Esta mujer se levantó contra la oración y la palabra en las escuelas. Esta mujer fue a la corte. Esta mujer llega a la Corte Suprema. Era para el tiempo que lideraba, y el presidente era, amado hermano, Kennedy, el que muere a los 2 años y medio de presidencia. Y cuando usted va y estudia la historia de varios presidentes que se levantaron contra lo establecido bíblico, algunos de ellos duraron 2 años y medio de presidencia, porque Dios es celoso con su palabra. ¡Aleluya! Pero esta mujer, como hay una constitución de cada país, y la constitución americana habla del libre expresar, que usted puede, amado hermano, adorar a lo que usted quiera. Bueno, es una
nación demócrata, hay democracia y hay un libre expresar. Nadie puede obligar a nadie a una religión o a un Dios, y es por eso que han decaído las naciones, porque, amado hermano, se ha sacado a Dios. Y esta mujer, con un poder diabólico, hay un escrito en YouTube y en Google, hay un libro sobre ella que le llaman la mujer, oiga bien, más odiada de los Estados Unidos. Porque es la más odiada, porque fue la mujer que se atrevió a retar a Dios. Y esta mujer parece que le gana a Dios, pero a través de esta ley y esta enmienda que se estableció de quitar a Dios de las escuelas y sacar la oración o la Biblia, usted está viendo que en 1963 ella prevalece en la Corte Suprema, y cuando ella prevalece, usted está viendo en los últimos años que ha sido de noticia mundial y de escándalo, como en universidades, como en Hexter, como en escuelas de los Estados Unidos. Hay un loco que entra con una pistola y mata a jovencitos y mata a jóvenes y a niños, y esto da tristeza y llora ante los ojos de Dios. Pero quitaron a Dios. ¿Qué se puede hacer? Sacaron a Dios. ¡Aleluya! Cuando estaba azotando, o cuando azotó sobre Katrina, sobre New Orleans, Katrina, había gente que decía: ¿dónde está Dios? Y cuando pasó el acontecimiento de las Torres Gemelas, decían: ¿dónde está Dios? Pero si en Katrina Dios estaba llamándolos a cuenta, en New Orleans, perdón, hace tiempo. ¿Qué hacían en New Orleans? Y no sé si lo hacen todavía. Hacían fiestas paganas. ¿Qué hacían? Cometían todo tipo de pecado inmoral. Cuando le cae la mano de Dios, entonces se preguntan: ¿dónde está Dios? Si volvemos al avivamiento y volvemos a la gloria, algo va a suceder. ¡Gloria a Dios! No fue en Boston que nace un baluarte del evangelio llamado Jonathan Edwards, en Connecticut, donde también impacta con su mensaje. Y en Boston, amado hermano, en Massachusetts, fue donde primero se legalizó esta ley inmoral de casamiento de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lamentablemente tenemos que decirlo, amado hermano, fue en Boston que comenzó esto. Yo tuve una visión, usted se acuerda, en el 2013, en aquella caminata, en aquel explosivo que fue noticia mundial, pero no pasó nada. Dios me remontó a la historia en el 2015 y tuve una visión donde yo veía a la Nueva Inglaterra, donde yo veía cómo era sacudida por Dios, y Dios me llevó a la historia unos 200 años atrás, donde Dios había estremecido con un temblor la Nueva Inglaterra y Massachusetts. Déjame decirle una cosa: hay una iglesia poderosa aquí, iglesias que adoran a Dios, pero por sacar a Dios y permitir la santería, el satanismo. Usted sabe que hay lugares en Massachusetts que habitan los brujos. Usted sabe que por aquí entraron los celtas. Usted sabe que aquí se ha apoyado todo lo malo. Pues lamentablemente, donde un pueblo apoya todo lo malo, como en Florida, como en California, que lo han visto, se ha emprendido en llamas, han visto la Florida ser estremecida, en Nueva York le esperan los ataques terrorísticos más grandes. Este mensaje no es para infundir en temor ni miedo, porque también nuestra isla de Puerto Rico está en una amenaza de un fenómeno atmosférico que la va a sacudir. Pero en medio de esto, los que han fundado su casa sobre la roca, sobre tu casa, aunque venga el viento, aunque sobre el río, aunque venga la lluvia, caiga, tu casa no caerá. ¡Gloria a Dios! Póngase de pies. ¡Gloria a Dios! Por eso es que necesitamos un ¡Avivamiento! Mientras usted esté en avivamiento y usted esté en el mover de Dios, usted no tiene por qué temer. Yo le voy a decir una cosa: hay muchos profetas que han surgido profetizando juicio y profetizando catástrofes y profetizando fenómenos atmosféricos. Eso no hay que profetizarlo tanto, eso está en la Biblia. Amén, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro que esta es la palabra profética más segura. Y eso es bíblico, amado hermano. Ahora bien, y es lo que le doy importancia, ya Dios habló, algunos brincaron, corrieron.